Hola, mi nombre es Noelia Estetie. Voy a presentar la ponencia Ciencias Sociales y Humanidades, también se escriben con R, que realizamos en conjunto con Macarena Quiroga. Nosotras somos lingüistas y becarias doctorales de CONICET en Argentina. El dato de que somos lingüistas va a ser importante a medida que avancemos con la presentación, porque justamente lo que nos interesa remarcar es que, bueno, pertenecemos al campo de las ciencias sociales y humanidades y trabajamos con algunos datos específicos que a veces requieren un tratamiento particular. Bien, como todos los que estamos acá sabemos, R es un lenguaje de programación ampliamente utilizado para el análisis de datos, sobre todo para realizar visualizaciones y hacer análisis estadístico, y su uso comúnmente se asocia con las ciencias exactas y naturales, en particular con carreras como biología, pero R también desempeña un papel significativo en las ciencias sociales y humanidades, aunque en este sentido surgen como dos fenómenos que estuvimos notando, que es que hay muy pocos datos e investigaciones sobre cómo se usa R en estos ámbitos, y también hay pocos datos sobre qué necesidades tiene esta población de investigadores y hay pocos cursos diseñados específicamente para quienes vienen del campo de las ciencias sociales y humanidades. Esto un poco motiva nuestra investigación y nos hizo plantear algunos interrogantes iniciales, que es, primero, si efectivamente se usa R en el campo de las ciencias sociales y humanidades, o no sé, nosotras somos como dos bichos raros. ¿Qué usos se le dan a R en estas áreas? ¿Qué tipo de conocimientos tienen los usuarios? ¿Cómo llegaron a adquirir esos conocimientos? ¿Dónde realizaron cursos? ¿Hicieron cursos? ¿Si fue algo más autodidacta? ¿Y qué necesidades específicas tienen? Y en ese sentido, ¿con qué problemas se encuentran habitualmente y cómo los resuelven? Esto entonces motivó o sea, estos interrogantes motivaron la realización de una investigación exploratoria. Realizamos una encuesta en un Google Forms y la difundimos por redes sociales. La encuesta la difundimos por Twitter, por LinkedIn, por Facebook, por Instagram y también por varios espacios de trabajo en Slack en los que formamos parte. Y realizamos un muestreo por conveniencia y tuvimos una muestra de 117 personas. Perdón, mejor dicho, participaron 117 personas. Igualmente la muestra final con la que trabajamos es de 104 personas, debido a que había 13 personas que no cumplían con los criterios de inclusión que habíamos establecido. 9 eran de España y habíamos considerado solamente analizar población de Hispanoamérica, y 4 eran de otras carreras que no se vinculaban con el campo de las ciencias sociales y humanidades, como por ejemplo personas de biología. Bien, ahora bien, ¿qué preguntamos en esta encuesta? Esto lo vamos a ir desarrollando en profundidad a medida que vayamos mostrando los datos y los resultados que obtuvimos, pero básicamente teníamos tres grupos de preguntas. Primero, unas preguntas por los datos sociodemográficos, luego preguntas sobre aplicación y el uso de R en estos campos, y después preguntas sobre cómo llegaron a adquirir los conocimientos de R, si habían realizado cursos o no, y con qué problemas se encuentran y cómo los resuelven. Entonces, ahora voy a pasar a describir los datos sociodemográficos y después los voy a dejar con Maca, que va a describir un poco cómo utilizan R y cómo llegaron a tener ese aprendizaje de R. Como se puede ver en el gráfico, la mayoría de los participantes fueron de Argentina. Sin embargo, teníamos participantes de 11 países de Latinoamérica. Esto de ninguna forma implica que en los demás países de Latinoamérica los usuarios no se utilice R en las ciencias sociales y las humanidades, sino que claramente vemos un sesgo de nuestra muestra. Pero bueno, solo queríamos destacar eso, ¿no? Que había participantes de varios países de Argentina, perdón, varios países de Latinoamérica, pero que en su mayoría eran de Argentina. Después, en cuanto a la edad, no decidimos no tratarla como una variable continua, sino que establecimos 6 grupos que consideramos que podían ser relevantes porque marcaban distintas instancias de la carrera de investigación. Y como se ven en las respuestas, vemos que hay una gran mayoría de personas que declaran usar R que tienen entre 26 y 35 años, seguido por el tercer grupo, que son entre 36 y 45 años. Esto un poco condice en general con la edad en la que uno realiza carreras de posgrado, así que eso es algo sobre lo que vamos a volver, que parecería ser que R, el conocimiento de R y el conocimiento de programación en estas áreas es un conocimiento que se adquiere en una instancia de posgrado. Y por otro lado, vemos que en el grupo de 19 a 25 años, que en general se asocia con los estudios de grado, vemos que hay una menor cantidad de respuestas de personas que utilizan R. Por otro lado, también vemos que en los grupos mayores a 45 años, ahí también decae de nuevo el uso de R. Creemos que esto se debe con dos factores. Por un lado, que probablemente cuando esas personas estaban iniciando la investigación, no estaba tan extendido el uso de análisis cuantitativos en las áreas de ciencias sociales y humanidades, y a su vez no estaba tan extendido el uso de R para estos análisis y sobre todo en estas áreas. Bien, en cuanto al género, vemos que nuestra muestra está sesgada a identidades heteronormativas. Tenemos muy pocos participantes que declararon tener identidades no binarias. Y respecto de
las identidades de género masculino y femenino, vemos que hay un relativo equilibrio entre ambos grupos. Un poco, como algunos sabemos, en general en ciencias sociales y humanidades suele haber un sesgo de más cantidad de mujeres, mientras que por otro lado en carreras vinculadas a la tecnología suele haber un sesgo de más cantidad de varones. Y acá, al menos en nuestra muestra, parecería estar equilibrado, aunque con un poco la balanza inclinada a mayor cantidad de varones. Luego, en relación con las carreras universitarias, vemos que tenemos respuestas de personas de distintas carreras, ¿sí? Acá nos interesa remarcar que no solo tuvimos respuestas de personas del área de lingüística, o sea que podemos como romper un poco con nuestras conexiones y nuestros lazos y que la encuesta efectivamente circuló. Y también vemos, bueno, que hay respuestas de carreras muy diversas y de nuevo, que no se utilice o que haya muy pocas respuestas de comunicación, filosofía, historia, arte o educación, no necesariamente significa que esas personas no utilicen R, sino que tal vez tiene que ver con un sesgo de nuestra muestra. Eso sería interesante como indagar en futuras investigaciones. Y también nos interesa remarcar que, sobre todo, en las tres carreras que declararon utilizar más R para el estudio, para el análisis de datos, vemos que son carreras que en general, en su formación de grado, tienen algún acercamiento al análisis cuantitativo y al análisis estadístico, mientras que en el resto de las carreras no. Entonces, esto podría tal vez incidir en el uso posterior de R para el análisis de datos. Luego también consultamos por cuál era el área de trabajo. Acá nosotras presentamos tres opciones. Una era docencia, la otra era investigación, y luego una tercera opción que identificamos como I+D, o sea, investigación y desarrollo. Y los participantes podían elegir una, varias opciones, y también había una opción de otras áreas y podían completar. Lo que vemos acá en los resultados es que la mayoría declara que se dedica a la docencia y a la investigación, y después un segundo grupo con muchas respuestas fue el de investigación, ¿sí? Esto refuerza un poco la idea de que R efectivamente se usa para investigar en estas áreas, y también nos interesa comparar que, por un lado, el grupo con más respuestas fue docencia e investigación, pero por otro lado, el grupo de personas que marcaron exclusivamente que se dedicaban a la docencia fueron los menores porcentajes, ¿sí? Entonces ahí vemos que quienes se dedican a la investigación, parecería ser en las áreas al menos de ciencias sociales y humanidades, también ejercen mucho la docencia y que quienes ejercen solamente la docencia no utilizan tanto R. Y después también vemos que en las respuestas abiertas de otras, vemos algunas respuestas que se vinculan con el sector público y también otras con el sector privado, ¿sí? Como tienen ahí algunos ejemplos. Administración pública, consultorías, bancos, clínicas, forense, IT, sector privado, tecnología, tercer sector, ¿sí? Un poco acá lo que vemos es que se ve que nuestra tercera categoría de investigación más desarrollo no logró captar este público, por ahí no fue representativa, porque un poco esto era lo que queríamos incluir en esta tercera categoría, que bueno, terminó quedando en las respuestas abiertas de otras. Y después una última pregunta vinculada a los datos sociodemográficos es cuál es el ámbito de trabajo. Acá había dos opciones, público o privado, y también podían elegir ambos ámbitos, ¿no? Entonces, de nuevo vemos que la mayoría de las respuestas están vinculadas al ámbito público, y esto también se vincula un poco por lo que conocemos de Argentina, y que sobre todo en Argentina la investigación en general está vinculada al ámbito público. Entonces, acá vemos todo un patrón que se vincula entre las distintas respuestas. Bueno, y ahora los dejo con Maca, que les va a comentar los otros datos. Bien, entonces, en cuanto a los usos principales de R, la mayoría indicó utilizarlo para el análisis estadístico, lo cual tiene sentido justamente por el fuerte uso que se le da a R en el ámbito de la investigación. El resto de las opciones que mencionaron tienen que ver con generaciones de informes o aplicación de algoritmos que están más ligadas al uso de R en situaciones de industria o de sector público. Les preguntamos también cómo había sido su trayectoria de aprendizaje de R, y para eso utilizamos una escala, se llama escala de tipo Likert, donde ellos tienen que seleccionar dentro de una escala gradual si se sienten más identificados con un aprendizaje autodidacta, en el cual los puntajes estarían más cerca del 1, o un aprendizaje más ligado a cursos más estructurados, con lo cual su puntaje estaría más cercano al 5. Los resultados lo que muestran es que la mayoría de las personas se ubicó en el centro, que sería la categoría 3, lo cual significa que se sienten que aprendieron de forma equiparable, de forma autodidacta y con cursos estructurados. Y si bien las diferencias son muy pequeñas, vemos igual que hay una cierta preferencia hacia la realización de cursos por sobre el aprendizaje que es estrictamente autodidacta. De hecho, la categoría más pequeña fue el valor 1, que es el valor estrictamente autodidacta. En cuanto, preguntamos también dónde habían realizado los cursos en R, y en la mayoría de las respuestas mencionó carreras de posgrado, como las carreras de ciencia de datos en psicología y en exactas de la Universidad de Buenos Aires. También se mencionaron la Universidad de San Martín y la UNTREF para el ámbito público, y también Flaxo para lo que es el ámbito privado.
Mencionaron también algunas plataformas como Coursera, Udemy, Coderhouse, Estación R también, y también mencionaron algunos cursos específicos en el marco de congresos como, bueno, Latin R o cursos de extensión más puntuales y más cortos en duración. Hubo algunas menciones también a tutoriales pregrabados, ¿no? Por ejemplo, las charlas que se dan en R-Ladies y en otros grupos similares. Y en algunos casos muy pequeños, específicamente 3 personas, mencionaron trabajar con profesores particulares. Preguntamos también cuáles eran los paquetes más utilizados en su práctica habitual con R, y probablemente nos sorprenda que el protagonista indiscutido sea Tidyverse, ¿no? Lo que nos llamó la atención fue que muchas personas respondieron en la misma pregunta utilizar Tidyverse y ggplot2, por ejemplo, o Tidyverse y dplyr, lo cual nos llama la atención porque nos preguntamos qué tan clara está la diferencia entre lo que sería un paquete específico en una librería específica como ggplot2 y Tidyverse, que en realidad es entendido más como una colección de paquetes, ¿no? Esto tiene que ver con algo que vamos a retomar más adelante, que tiene que ver con el conocimiento específico de lo que es R como lenguaje de programación. La mayoría de los paquetes utilizados, de todas formas, están asociados a lo que es la limpieza y la organización de los datos, ¿no? Como dplyr, tidyr, readexcel, janitor, etc. Aparecen también muchos paquetes de análisis estadísticos, ¿no? Como rstatix o LM, LMR4, Lavan, y algunos específicos para lo que es el análisis más disciplinar, ¿no? Como EPH, ¿no? La encuesta permanente de hogares, Polar, ¿no? Que es otro universo de paquetes, audio, Quanteda, etc. Preguntamos también cuáles podían ser esos temas que todavía no terminaban de entender, estos temas todavía no resueltos dentro de su aprendizaje de R. La respuesta, esta fue la pregunta, ¿no? ¿Hay algo que sientas que nunca terminaste de aprender en R o que te costó mucho entender? La respuesta más frecuente tuvo que ver con aquellas cosas ligadas a los fundamentos generales de la programación, entender la lógica detrás de un script, qué significa un script, cómo se guarda, cómo se ejecuta, cómo funcionan las funciones, valga la redundancia, cómo se utilizan los argumentos, cómo leer la documentación específica de una determinada función. Muchas personas planteaban que cada vez que utilizaban un script sentían que tenían que empezar desde cero y que eso les retrasaba mucho su trabajo, lo cual nos habla también de una curva de aprendizaje muy empinada en sus primeros momentos. Y en relación con eso se mencionaron elementos que son herramientas básicas de la programación, más allá del lenguaje R en particular, ¿no? Como el uso de bucles, for, while, la creación de funciones específicas, los sistemas de clases, la automatización, técnicas de debugging, etc. Aparecieron también conceptos más ligados a la estadística, que nuevamente no tienen que ver estrictamente con el uso de R, como regresiones, análisis de invariancia factorial, ecuaciones estructurales, y también elementos ligados a Machine Learning. Bueno, y se mencionó también Tidy Models, que bueno, que eso sí podríamos pensarlo como algo más específico, ¿no? De R. Aparecieron también dificultades para la creación de gráficos con ggplot, que es una dificultad con la que se suelen encontrar quienes utilizan R, por ejemplo, para publicar en revistas o presentaciones en congresos, ¿no? Nuevamente muy ligado al ámbito de la investigación, y también herramientas más específicas de su campo disciplinar, como análisis de textos o GIS, series de tiempo, análisis econométricos o de redes. Preguntamos qué hacían cuando tenían un problema. Propusimos 3 opciones, más la categoría de otros, digamos, y la amplia mayoría respondió un porcentaje significativo, casi más de la mitad, que utilizan Google o herramientas específicas como Stack Overflow, pero un porcentaje muy significativo, ¿no? Casi un 40% de la muestra dice que lo discute con colegas, ¿no? Que consulta con colegas, lo cual nos habla de personas que quizás están inmersas en equipos de investigación y que pueden trabajar de forma colaborativa con otras personas que utilizan sus mismas herramientas. Porque, bueno, como también vamos a mencionar más adelante, el trabajo en comunidad se vuelve un espacio muy importante para estos aprendizajes. Nos llama la atención el bajísimo porcentaje de personas que utilizan herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Un 6% solamente, sobre todo teniendo en cuenta el auge que han tenido, ¿no? En este último año, año y pico. Una posible explicación para este fenómeno es que quizás las dificultades o los análisis que están aplicando son disciplinarmente muy específicos y quizás estos modelos de lenguaje no están tan actualizados o tan entrenados sobre estas temáticas, sobre todo en situaciones donde quizás los paquetes que utilizamos han tenido actualizaciones muy recientes, ¿no? Y que eso puede llegar a entrar en conflicto. Pero también es posible que para las personas que trabajan en ciencias sociales y humanidades, estas herramientas no estén tan en el radar, ¿no? Que no se les vengan tan a mano, o quizás no saben bien qué preguntas hacer o qué hacer con este código que ChatGPT, por ejemplo, les devuelve
o quizás lo copian y pegan, pero no hace lo que ellos querían que hicieran, no saben cómo trabajar con eso y terminan descartando en su totalidad esa posibilidad. Ah, perdón, y dentro de lo que serían las otras respuestas, apareció pocas veces, lamentablemente, que acuden a la documentación oficial de los materiales, o que leen blogs, o que preguntan en redes sociales, tales como Twitter o X. Abrimos una última pregunta, ¿no? Una pregunta abierta que tenía que ver con, bueno, si había algo más que querían comentarnos acerca de su experiencia utilizando R. La amplia mayoría, amplísima mayoría de las respuestas hablaron de la gran brecha que han sentido entre la teoría, lo que aprendieron en los tutoriales, en los cursos, lo que encontraban en los blogs, etcétera, y su propia práctica específica. En general, lo que mostraban es que solamente sintieron que realmente pudieron aprender cuando estaban utilizando sus propios datos, porque lo que encontraban era que lo que se presentaba en los cursos, los datos y los análisis que se presentaban en estos espacios, eran situaciones muy distintas a los que ellos se encontraban cuando finalmente tenían que analizar en su propia línea de investigación, en su propia línea de trabajo. Y esto genera muchas dificultades, ¿no? Porque muchas veces estas personas necesitan realizar un análisis con un cierto grado de complejidad, por ejemplo, durante una investigación de posgrado, pero se encuentran en fases muy iniciales en su aprendizaje del uso de la programación. Y este desfasaje entonces puede generar muchos conflictos en su propia experiencia de aprendizaje. Mencionaron también, valoraron también las herramientas como Quarto o R Markdown para la reproducibilidad de sus análisis científicos, lo cual ayuda y fomenta las prácticas colaborativas en investigación, ¿no? Mencionaron también la hermosa comunidad de R, que tanto ayuda y sigue ayudando, y algunos pocos casos, como ya les mencioné, mencionaron también el uso de la inteligencia artificial como una gran ayuda a la hora de escribir el código. Como reflexiones finales de este trabajo. En primer lugar, entendemos que hay una área de vacancia muy grande de cursos que estén diseñados específicamente para esta población que tiene sus propias características, que, por ejemplo, tiene otras, o sea, que tiene otras características que los diferencian de estas otras poblaciones a las cuales están más orientados los cursos o los tutoriales de programación, que tienen otros conocimientos previos, que tienen otras expectativas sobre cómo realizar estos análisis o cómo funcionan estas herramientas, pero tienen también otra forma de entender el proceso de aprendizaje. Estas personas también suelen tener tipos de datos muy específicos y que quizás no son los más habituales en los cursos de programación, y esta brecha hace que luego de haber terminado 50 cursos de R, después se sientan como absolutos principiantes a la hora de analizar sus propios datos. Estas personas también, hemos visto también a partir de esto que hemos relevado, que no parecen haber podido trabajar R en su formación de grado. Lo vemos por la edad de los participantes y por los lugares donde han realizado estos cursos. Y como les decía anteriormente, esto nos habla de un gran desfasaje entre la especialización de sus disciplinas y las etapas iniciales en las que ellos se encuentran en este aprendizaje de R, lo cual puede generar muchas trabas, muchas dificultades y sobre todo una gran frustración en este proceso de aprendizaje. Hay también una gran confusión entre qué es específico de la programación, qué es específico del funcionamiento de R como lenguaje de programación y qué tiene que ver con la estadística. Y en ese sentido se han planteado algunas dificultades para aprender a programar que en realidad no tienen que ver con aprender a programar, sino que tienen que ver con aprender los conceptos estadísticos. Y viceversa, a veces se plantean dificultades en la estadística, pero en realidad lo que está ocurriendo es que quizás no terminan de comprender cuál es la lógica de un lenguaje de programación. Y eso es lo que genera las trabas en su análisis. Y finalmente encontramos también que hay una gran preferencia por aprender acompañado frente a un aprendizaje más autodidacta, quizás más en soledad, y sobre todo en espacios que sean conocidos como la universidad. Como una reflexión general, les queríamos mostrar una de las respuestas específicas que aparecieron en esta pregunta, que nos parece que representa un poco este gran conflicto que hemos observado. Esa respuesta dice: conozco la sintaxis de R, sé leer cada pieza de código, incluso leo cómo están escritas las principales funciones de paquetes como LM4 o Fixest, de manera complementaria a los papers, explicando el desarrollo matemático y propiedades de los estimadores. Pero solo puedo escribir cosas muy básicas si no tengo una cheat sheet adelante. Incluso mi recurso más socorrido es buscar en Stack Exchange cada cosa que quiero escribir y adaptarlo. Y esta respuesta nos parece muy representativa de las dificultades con las que se puede encontrar alguien que viene de las ciencias sociales y humanas, porque en estos espacios el manejo del saber y el manejo del conocimiento es muy distinto a cómo es en el ámbito de la tecnología, específicamente de la programación. Esta persona, como muchos otros de quienes venimos de las áreas de ciencias sociales, piensa que el saber
el que saber un lenguaje de programación, por ejemplo, implica poder programar o escribir código directamente desde la memoria, directamente desde su cerebro, y entiende que si usa un elemento externo, ¿no? Como una cheat sheet, o si googlean Stack Exchange o Stack Overflow, estaría haciendo trampa y eso significa que no sabe lo suficiente. Y esto nos parece que habla de cuáles son las expectativas que pueden tener este grupo de personas y de qué implica entender y manejar realmente una herramienta. Y estas personas quizás sobreestiman sus dificultades porque entienden que si necesitan googlear es porque no saben lo suficiente y porque tienen dificultades para aprender y que les cuesta y que la programación no es para ellos, etcétera, cuando quien no ha buscado 80 veces en los últimos 3 años cómo cambiar el título de la leyenda en un gráfico de ggplot. Entonces nos parece que esto es algo relevante a tener en cuenta para cuando trabajamos con estas poblaciones que tienen otras características y que quizás es un grupo que está un poco desatendido en estas trayectorias de aprendizaje de R. Bueno, referencias bibliográficas, por si les interesa leer sobre este tema. Muchas gracias por habernos escuchado.